Vivimos un momento complicado desde el punto de vista de la información. Amigos, les damos las buenas tardes y pretendemos en este próximo tramo estar atentos a situaciones que se están confirmando en este momento. Sí, bienvenidos. Bienvenidos, buenas tardes. Estábamos escuchando el cierre de Subrayado Mediodía con la noticia de la aparición del cuerpo sin vida de la niña Brisa González. Por cierto, que vamos a estar ampliando esta desgraciada noticia con el móvil de Subrayado, Diego Piris. Seguramente se dirigirá en este momento hacia la zona del balneario Las Vegas para tratar de aportar más información mientras se sigue sustanciando la causa a nivel de la Fiscalía. Hoy dialogaba con el fiscal Juan Gómez en Radio Carve, que era obviamente muy cauto en sus declaraciones, pero decía que a las 6 de la tarde, que es cuando iba a tener lugar o va a tener lugar la citación por parte del juez actuante, seguramente iba a poder juntar los elementos necesarios. La aparición del cuerpo seguramente agregue también algún elemento más, además de que se configuraría, si es que está implicada esta misma persona, como todo parece indicar, el delito, eventualmente el delito de homicidio, ¿no? Porque la aparición del cuerpo es lo que habilita desde el punto de vista judicial. Pero vamos a mantenerlos al tanto en la medida que llegue más información. Sí, por cierto, las últimas horas han sido de una intensa actividad, también de informaciones cruzadas, no siempre informaciones que podían ser confirmadas y muchas veces que no eran suficientemente veraces. Todos teníamos un hilito de esperanza en que esta niña hubiera podido permanecer viva a pesar de la situación que en principio comprometía directamente en la línea en la que la investigación se estaba llevando a cabo. La verdad es que las declaraciones del día de hoy se necesitaban como pertinentes y y el fiscal en las últimas horas se reúne con la madre de la niña, una situación que nosotros pensamos que tenía que ver justamente con que había datos concretos y pruebas fehacientes para orientar la investigación hacia una concreción. En los últimos tramos de Subrayado ya tuvimos esa confirmación que veremos entonces cómo compartimos a lo largo de este programa. Otra información también, una información dura que trascendió en los últimos días, prácticamente ayer, entre ayer y hoy, es las denuncias contra un profesor de música, también vinculado a un programa de televisión que ya fue desplazado o apartado del trabajo en los colegios donde revistaba, y también en el programa del que participaba por abuso sexual, abuso contra menores. Ha ganado la atención de todos, como no podía ser de otra manera, tratándose de este tipo de situaciones, de delitos, de ataques contra menores de edad, contra niños, y además por la notoriedad pública de ser una persona que aparecía en un programa en horario central. Pero a raíz de estas denuncias, que involucran creo que a 4 colegios privados, la autoridad que rige la educación, que es la ANEP, el Consejo de Primaria, había anunciado rápidamente que iba a hacer una inspección en estos centros educativos. Y esto fue ratificado totalmente por Pablo Caggiani, consejero de primaria, a quien tenemos en línea. Y le agradecemos este contacto. ¿Cómo anda, Caggiani? Buen día, buenas tardes, perdón. Sí, está bravo para decir buenas tardes. Está muy bravo, sí. En realidad estoy bastante conmocionado porque me acabo de enterar por ustedes de esta noticia. Además, sabemos que Primaria ha estado apoyando, ayudando en lo que se pueda al colectivo de la escuela donde asistía esta niña, particularmente a sus pares, a sus compañeras de trabajo, de estudios, que obviamente conocen la situación y estaban viviendo con la angustia particular de niños. Muy angustiados los niños, muy angustiados los docentes y muy angustiados los padres. Hoy estuvo el equipo de Escuelas Disfrutables, una psicóloga, un asistente social, comenzando la intervención en la escuela. Creo que esto es un desenlace que ninguno quería esperar. Está claro. O sea que se estaba trabajando por parte de especialistas para tratar de darle contención. Ahora van a tener que
bueno, redoblar el esfuerzo para tratar de contenerlos a todos con este desenlace, Galliani, ¿no? Sí. Gerardo, con respecto al otro tema, lo que hizo primaria es una cosa que es de procedimiento, que tiene que ver en la medida que aparece un informe primario que da cuenta de una situación en la cual puede existir vulnerabilidad de derechos. En este caso todavía es un tema que está en la órbita de la justicia. Lo que se le solicitó a la inspección de privadas fue que hiciera un informe en el cual incorporara las acciones que realizó cada uno de los centros educativos. A priori, en el primer informe que recibimos de la Inspección de Educación Privada, esto no es un episodio que tenga que ver con las instituciones educativas, sino que es un episodio que se registra fuera de las instituciones educativas, pero igual se dispara este mecanismo de forma de ver de qué manera preservar derechos de niñas y niños en cada una de las instituciones. Consejero, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, María. El tema es el siguiente, la situación primera, que se registró de una denuncia de un alumno del colegio Crandon, que manifestó que cuando iba a clases con este profesor, llevaba adelante insinuaciones y actos que él consideraba abusivos y reñidos con lo que en su casa y en su familia le habían enseñado, se generó fuera de la institución educativa. De cualquier manera, la denuncia de su padre ante la justicia y el comentario de esta situación hecho por este niño sí se trasladó al colegio. El colegio habría tomado la decisión de que el profesor, a raíz de esta circunstancia y mientras se sustanciaba la investigación judicial, el profesor nunca iba a estar solo con los niños o con los adolescentes sin la presencia de alguna persona de confianza de la institución educativa, antes de que la justicia pudiera probar y más aún antes de que la justicia en esa primera denuncia sobreseyera la causa y la causa quedara archivada. Esa hipótesis de estrategia del colegio, ¿es una estrategia adecuada? Nosotros no debemos olvidarnos que cuando estamos trabajando con niños, muchas veces los tiempos de la justicia, los tiempos de dar garantías a todas las partes, pueden estar representando una nueva amenaza o una nueva revictimización a niños que enuncian situaciones de abuso o de vulnerabilidad. Entonces, así lo que se hace, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, es generar acciones, en caso, digamos, por eso son las investigaciones urgentes. Si hay una investigación que dice que hay indicios, que dice que efectivamente los niños están afectados, se generan acciones que preserven a ambas partes. Esto quiere decir que los adultos que están acusados de alguna situación no tienen contacto con los niños y los niños que denunciaron esta situación no tienen contacto con los agresores. En tanto se logra resolver la situación desde el punto de vista judicial o del punto de vista sumarial. Esto lo hace primaria cada vez que hay una investigación de urgencia por una situación de denuncia, de las razones que sean, a las personas se las puede separar momentáneamente del cargo, sacar a trabajar en una inspección, o en este caso en el colegio, no permitir que tenga contacto con los niños sin presencia de otros adultos. Es la medida posible para preservar a niños y niñas y a su vez dar las garantías del caso a adultos que evidentemente no terminaron, digamos, en una situación judicial que los procesó. Bien. Sí, porque hay un mientras tanto en que la persona no es responsable ante la justicia y la investigación per se puede ser muy lesiva, ¿verdad? Efectivamente, pero además ustedes imagínense un niño que denuncia una situación de violencia, de maltrato, de abuso, y que no genera eso ningún tipo de cambio en su cotidianidad, nunca más va a anunciar una situación en la cual se está vulnerando sus derechos. Sí, vale la pena aclarar que por la información que nosotros manejamos, justamente este último caso, que es el caso detonante, genera mucha ansiedad en el niño, no en el que primero que recién hablábamos, sino este último detonante que es de una persona vinculada al círculo de familia
de esta persona que ahora está sindicado como altamente responsable, aparentemente, era una persona de su vínculo cercano y el niño tenía mucha reticencia a decirlo públicamente porque creía que no le iban a creer y que además iba a ser muy infelices a otros miembros de su familia. Eso es la versión que maneja la prensa. Yo no puedo confirmar ni desmentir dicha situación. Lo que sí es claro es que hay un mapa de ruta acordado por INAU, el MIDES, la UNICEF, Primaria, ACE, todos los organismos que trabajan con infancia, en el cual uno de los aspectos más relevantes es tener escucha atenta a los niños. Los niños no fabulan situaciones de abuso, son los adultos los que intentan explicar luego qué fue lo que dijo el niño, pero hay que tener escucha atenta a los niños porque los niños cuando enuncian es que algo allí está pasando. Claro, Cayani, en esa hoja de ruta a la que hace referencia, esto incluye cómo proceder, es decir, está protocolizado tanto para las instituciones de primaria como quizás en general en las escuelas públicas o privadas de Montevideo, ¿cuál es la mejor manera de proceder en este tipo de casos? La población la tiene disponible porque pones hoja de ruta, mapa de ruta sobre violencia y abuso en Google y aparece. Es un documento bastante extenso que da cuenta de... ¿Es un documento de la ANEP, de primaria, de la ANEP? Esto es un acuerdo de todas las organizaciones que trabajan con infancia. En Uruguay. En Uruguay, y con el apoyo UNICEF. Y tiene que ver básicamente con la escucha atenta cuando existen estos episodios, no estar repreguntando todo el tiempo acerca de lo que los niños dijeron. Si lo dijeron en un lugar es suficiente, es decir, si lo dicen en la escuela o en un club de niños o en un servicio de salud es suficiente. Y ahí lo que tiene que hacer el mundo adulto, la matriz de protección de política pública, es preservar al niño, no revictimizarlo y comenzar a trabajar con la familia para ver los extremos de la situación, para ver si judicializa o no. En este acuerdo está tanto la Fiscalía, ACE, el MIDES, INAU, ANEP entera, no solo primaria, sino que secundaria, UTU también, y es parte de la explicación de por qué cada vez tenemos más situaciones denunciadas de abuso, de violencia hacia niños. Entiendo, ¿esto es obligatorio para las escuelas o para las instituciones de educación primaria privadas? El mapa de ruta es para todas las instituciones que trabajen con infancia. No es que sea obligatorio, lo que indica es el camino que preserva más a los niños de este tipo de situaciones que ya de por sí son traumáticas. Puede pasar que algún operador de la educación privada o algún operador que trabaje a nivel social no conozca el mapa de ruta y accione de una forma que termina generando una revictimización del niño. Por eso es el exhorto a continuar trabajando con el mapa de ruta, a arrimarse instituciones que trabajan con infancia y que conocen el mapa de ruta y a su vez a seguir tomando conciencia de que no se pueden vulnerar derechos de niños, niñas y adolescentes y las instituciones están puestas firmes en eso. Está claro. Bien, agradecemos mucho, consejero, este contacto. Esa información está accesible para todos, también para padres, para personas que tienen a veces una situación de sospecha o preocupación y allí hay una guía, como dice usted, un mapa de ruta para ir evolucionando en pasos y la lista de todas las organizaciones a las que se puede acudir. Exactamente, está en la lista de las organizaciones a las que se puede acudir, de los comités departamentales de recepción de denuncias. Digamos, hay un trabajo muy serio de la sociedad civil y de las organizaciones estatales para que ningún niño en este país sufra vulnerabilidad de derechos. Muchas gracias al consejero Pablo Cayani por este contacto, consejero del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Nuevamente muchas gracias y nos mantenemos en contacto ante cualquier novedad por línea interna. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, y en este marco, y a pesar de todo, es que se ha celebrado el Día del Niño, niñas, adolescentes, con sus derechos específicos reconocidos universalmente, particularmente en el caso de Uruguay. Hay que lidiar también con este tipo de noticias en este marco donde efectivamente no está nunca de más celebrar que están reconocidos en algún lugar, en alguna declaración. Esto forma parte
del derecho positivo uruguayo, es decir, es una garantía, o debería serlo, para los niños uruguayos. Pero bueno, en el marco de este mes de los derechos de los niños es que Magdalena Correa está en una de las actividades llevadas adelante por el INAU en el Prado de Montevideo. Magdalena, buenas tardes. Bueno, Gerardo, buenas tardes. Es una formalidad nada más porque quienes estuvimos trabajando de alguna manera de cerca, en el caso de Brisa, lo sentimos como propio. Y esto es la contracara, se está peleando, se está luchando porque los niños, niñas y adolescentes de este país y del mundo tengan sus derechos. Y esto es una reflexión, un llamado a la comunidad a que esto sea, que se apropien de esos derechos, porque los niños tienen derechos, los adolescentes de este país tienen derechos, y hoy, como decíamos, como contraparte a toda esta situación espantosa, hay que decirlo, que se está viviendo, esto es una forma de divulgarlo, de hacérselos entender a ellos. Estamos con la presidenta del INAU, con Marisa Lindner, a quien le agradecemos estos minutos. Se acaba también de enterar de la situación, pero vayamos concretamente como se pueda a seguir con esta actividad que se está desarrollando aquí en lo que se denomina el Prado Chico de Montevideo. Exactamente, creo que la respuesta a estas situaciones tan dolorosas, tan indignantes, es la vida, es poder trabajar con la voz, que es en definitiva los derechos de los chiquilines, a partir de generar condiciones de mejores oportunidades, generar posibilidades de que efectivamente puedan ser escuchados en nuestra sociedad, puedan ser visualizados como personas sujetos de derechos, y por lo tanto en este mes, el mes de los derechos, así lo definimos en nuestra institución, en todos el territorio nacional se están llevando adelante decenas de actividades, más de 250, que tienen como consigna la vida, que tienen como consigna tener a los niños como protagonistas y de alguna forma generadores de aspectos de los cuales podamos aprender los adultos. Realmente creo que estas situaciones nos interpelan a los adultos, a las instituciones. Tenemos que generar mejores condiciones, pero nosotros estamos absolutamente convencidas que estas son las respuestas. Hoy acá tenemos chiquilines que vienen de escuelas, chiquilines que vienen de liceos, de los distintos hogares del INAU, de todo Montevideo, de los centros juveniles, de los clubes de niños, y hay actividades diversas donde se generan aprendizajes al momento de jugar. Actividades musicales, actividades artísticas, actividades recreativas, actividades donde se trabajan los temas de género. Uno de los stands que está trabajando en relación al tema de poder problematizar las relaciones entre varones y mujeres. Otros están trabajando con aspectos vinculados a la cultura. Hay elementos que tienen que ver con el aprendizaje de los chiquilines para poder apreciar. Hay un programa realizado por la Intendencia de espectadores, y por lo tanto estamos también generando elementos que puedan permitir no solamente la accesibilidad a la cultura y la accesibilidad a la ciudad, sino fundamentalmente esto que implica a través de estas actividades generar una presencia de los niños con sus derechos y mostrarle al mundo adulto todo lo que nos resta aún por hacer. Marisa, ¿los niños, niñas, adolescentes de Uruguay, de Montevideo concretamente, son conscientes de los derechos que tienen? ¿Saben los derechos que tienen? ¿O hay que inculcárselo en el día a día, en las aulas, en los clubes de niños, en los clubes de jóvenes? Sin duda, los derechos son inherentes a la persona humana. Es decir, nacen con cada persona y por lo tanto los niños son portadores de derechos. Ejercerlos es una responsabilidad que de alguna manera tenemos los adultos en contribuir a que los niños puedan ejercerlos, y también de que los propios niños los conozcan, los reconozcan y los tomen como aspectos de reivindicación. Estas actividades que tienen que ver con el mes de los derechos de la niñez y la adolescencia tiene consigna dale voz a tus derechos. En esto los chiquilines han definido 10 derechos que han elegido ellos. Son derechos que están vinculados a la identidad, a la salud, a la educación, a la recreación,
elementos que tienen que ver con el derecho a vivir en familia, que esto es planteado muy fuertemente por los niños que están viviendo en los hogares de protección de INAU, que están convocando la semana próxima una marcha que está organizada y convocada por los propios adolescentes. Nosotros creemos que es difundirlos para que ellos se puedan apropiar y que ellos mismos puedan tener los canales para exigirnos a los adultos el ejercicio y la posibilidad de tener una vida digna, una vida de oportunidades y el acceso a todo lo que implican la igualdad de oportunidades. Muchas gracias, Marisa. Era Marisa Elidner, presidenta del INAU. Muchas gracias a Magdalena, quienes nos consultan por qué la noticia no se confirma en Subrayado. Les podemos decir que sí, está confirmada en el Twitter de Subrayado y allí la información dice: hallaron el cuerpo de Brisa sin vida en el balneario de Las Vegas, confirmado por el señor fiscal. Es breve la pausa, volvemos en instantes.